Bienvenidos una vez más a Comprensión de los Tiempos. Daremos comienzo a nuestro estudio del libro de Pentateuco con el pastor Kyle Bauer. Es el pastor principal de la iglesia Pathway en Los Ángeles. Así que sin más preámbulos, bienvenidos. Por favor, tomen nota, abran sus mentes, abran sus corazones y permitan que la palabra de Dios haga su obra en cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra que es viva y que es eficaz, Señor. Padre, pedimos que tu palabra, Señor, haga todo aquello para la cual tú la diseñaste en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Kyle Bauer, bienvenido. Muchísimas gracias. Qué placer poder estar con ustedes nuevamente en una clase que actualmente nunca he enseñado, la clase Pentateuco. Entonces he estado ocupado de compilar todas mis notas. Algunos de ustedes yo creo que me tuvieron como profesor para el panorama del Antiguo Testamento. Algunas cosas van a ser muy parecidas, no todas, pero algunas cosas vamos a mirar porque estudiamos panorama del Antiguo Testamento que tiene que ver con el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? En un momento voy a explicar todo esto, pero vamos a hacer un panorama de este Pentateuco y vamos a mirar todo lo que hay ahí. Vamos a deshebrarlo, vamos a mirar la historia, vamos a mirar los detalles finos acerca de lo que Dios hizo en el mundo a través de su gente llamada y cómo eso nos toca hoy. El Pentateuco significa 5. En griego es 5 libros. Los primeros 5 libros de la Biblia, o también son conocidos como los libros de Moisés. Entonces se supone que Moisés es el autor de los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Y por qué vamos a hacer un estudio solamente para estos 5 libros? Porque esos 5 libros es el Torah o la ley de Dios. Y Moisés es la figura del Antiguo Testamento que es como Cristo. Eso es otra lección total y vamos a hablar de esto cuando llegamos a Éxodo. Entonces no voy a adelantarme acerca de esta parte, pero Dios dio a Moisés su ley, su palabra, la palabra que forjó a Israel ser su gente y los guardadores de su palabra. Entonces, vamos a estudiar esta narrativa de Génesis hasta Deuteronomio y mirar cómo Dios forjó un pueblo, cuál es la historia que Dios estaba destacando a través de Abraham, Isaac, Jacob, Israel. ¿Por qué estaban esclavizados en Egipto? ¿Y por qué tuvieron que vagar en el desierto por 40 años? ¿Qué estaba haciendo Dios a través de darles su ley? No solamente los 10 mandamientos, pero el libro del Levítico, que tal vez en ciertas porciones es uno de los libros más aburridos de toda la Biblia, pero habla de la santidad, habla el sistema sacrificial, habla de la manera que unos deben de vivir en una sociedad, cómo deberían comer, qué deberían hacer con sus casas, cómo deberían hacer cuando se enferma y todo eso. ¿Por qué Dios hizo todo eso? Y por qué se los dijo de la manera en que lo dijo. Vamos a hablar del tabernáculo, porque
Sí, hay una historia y en una sola semana podríamos destacar la historia que, por cierto, vamos a hacer en esta mañana. Pero, pero ¿cuáles son los diversos elementos dentro de estos 5 libros? Cosas que me imagino muchos de ustedes ya saben y otras cosas que estoy seguro que nunca vieron, pero siempre han estado ahí. Vamos a destacar estas cosas porque hay tantos elementos y detalles finas acerca de cómo Dios habló, cómo trató con Abraham, las cosas que le dijo, las cosas que transcurrieron y cómo Dios tenía su mano en cada elemento de la vida de los patriarcas, de la vida de Moisés y en la formación de su pueblo Israel. Entonces, el Pentateuco comienza con, obviamente, Génesis 1:1, con la creación del mundo, y luego termina en Deuteronomio, y Deuteronomio es el último discurso de Moisés antes de Israel entrar en la tierra prometida. Entonces, por razones que vamos a descubrir más adelante, a Moisés no se le permitió entrar en la tierra prometida. Pero antes de pasar la batuta de liderazgo a Josué, Moisés tuvo un largo discurso a Israel diciéndoles, no se olviden todo lo que les pasó, no se olviden de los últimos 40 años en el desierto, no se olviden de la ley de Dios, no se olviden al Señor cuando entran en una tierra buena y comienzan a prosperar, porque si lo olvidan, eso les va a pasar. Y Moisés terminó siendo muy profético porque todo lo que dijo en Deuteronomio es lo que terminó pasando a Israel porque ellos dieron la espalda al Señor. Pero todo lo que pasó en el Antiguo Testamento de Josué hasta Malaquías, Moisés ya lo sabía, Moisés ya lo predijo y Moisés ya dijo por qué lo iban a hacer, qué iban a hacer y lo que Dios iba a hacer en respuesta a su rechazo de él. Todo esto está en Deuteronomio. Entonces es el último discurso de Moisés, su plegaria a Israel de no olvidarse de Dios, de no darle la espalda. Y luego pasa la batuta a Josué y el Pentateuco termina con la muerte de Moisés. Y luego los libros históricos comienzan con el libro de Josué y la entrada en la tierra prometida. Entonces, para entender toda la narrativa y la historia del Pentateuco, quiero darnos un panorama de toda la Biblia, una historia abreviada de la Biblia y de la salvación. Y algunos de estos elementos yo hablé en panorama del Antiguo Testamento y yo no quiero repetir cosas y la mayoría de esa clase no voy a repetir cosas, pero en esto siento necesario de hablar acerca de esta historia abreviada desde Génesis hasta Apocalipsis para darnos un panorama, una perspectiva amplia de no solo la narrativa del Pentateuco, pero la narrativa desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, para que tengamos la metanarrativa, la panorama amplia de la historia de la Biblia y vamos a ver cómo el Pentateuco cabe dentro de esta panorama. ¿Okay? Y luego vamos a hablar más específicamente del Pentateuco. Entonces, la Biblia en Génesis 1:1 comienza con el mundo entero como su enfoque. Dios creó los cielos y la tierra. Y de hecho, los primeros 11 capítulos del Pentateuco, que es Génesis 1 al 11, tienen su panorama todo el mundo.
Y luego en Génesis capítulo 2, el enfoque cambia de todo el mundo a un solo hombre que es Abraham. Y el resto de la historia de la Biblia, literalmente el resto de la historia de la Biblia hasta Apocalipsis 22, sigue la línea de Abraham. Uf, de esto vamos a hablar en más detalle la semana entrante acerca de la vida de Abraham y cómo toda la Biblia, hasta nosotros hoy día, los americanos, los latinos, los africanos, los rusos, lo donde quiera, están conectados con la historia de Abraham. Es un estudio fascinante, pero no me voy a adelantar. La historia de Dios tratando con todo el mundo no es únicamente lineal. Nosotros pensamos en tiempo lineal, de que el tiempo tiene un comienzo, vivimos y tenemos un final. Y es lógico pensar así, especialmente mirando el panorama de nuestras vidas. Yo nazco, vivo y muero, principio, final y el tiempo entre medio. Pero quiero que miren una línea que es la historia, que tiene un principio y tiene un final. Pero no es solamente lineal la historia, es cíclica la historia. Mientras va marchando hacia hacia lo último con la venida de Cristo, el juicio de Cristo, y luego se termina el tiempo y entramos en la eternidad por toda la eternidad con el Señor. Pero mientras tanto, la historia se va repitiendo, es cíclico y también lineal a la misma vez. Y el ciclo es fácil, solo tres cositas: la creación, la rebelión y luego el juicio. Entonces, mira como un círculo de flechas interminable. Bueno, no es interminable, pero eso va por toda la historia bíblica. Creación, rebelión, juicio. Y luego creación, rebelión, juicio. Creación, rebelión, juicio. Este ciclo se va repitiendo durante toda la historia de la humanidad. Y eso quiero destacar en esos momentos, porque nos va a ayudar a dar mayor perspectiva al Pentateuco. Y de hecho, la mayoría de estos ciclos se encuentran en el Pentateuco, más bien en Génesis. Entonces, vamos a mirar el primer comienzo. Van a ver 7 comienzos, pero solo 6 juicios. Y esto, hasta eso lo hallo fascinante, porque 7 es el número perfecto del Señor, pero 6 es el número del hombre. Pero tenemos 7 inicios o comienzos que el Señor da y 6 juicios. Comienzo. El primer comienzo es obvio. Dios creó el hombre, los cielos y la tierra, creó todo lo que hay en el universo, en nuestro planeta, y creó los primeros seres humanos. Entonces, esa es la creación original. Y acuérdate de ese ciclo: creación, rebelión, juicio. Entonces, la primera creación o el primer comienzo es Adán y su esposa y toda la creación original del universo y de la planeta Tierra. En la primera, y luego de allí viene la primera rebelión. La primera rebelión ocurrió en el huerto de Edén. Todos sabemos la historia. Cuando Adán y su esposa tomaron el fruto prohibido para sí mismo en contra de la palabra de Dios, se lo comieron y allí entró el pecado en el mundo. Y entonces luego vino el primer juicio. Primer comienzo, la creación. Primera rebelión, el pecado en el huerto de Edén. Primer juicio, separación de Dios y expulsión del huerto de Edén. Eso fue el juicio. Y Dios colocó 2 ángeles para guardar
el huerto y el camino al árbol de la vida. Y eso tiene gran significado, estos dos ángeles. Y no se los voy a decir por qué hasta como la tercera o cuarta semana. Entonces, para que sigan volviendo. Entonces, con el primer juicio, ellos fueron separados de la presencia de Dios, como un cordón umbilical entre bebé y mamá. Ellos fueron cortados de la vida que solo proviene de Dios y murieron. Murieron espiritualmente, murieron eventualmente físicamente, murieron porque hicieron la muerte del pecado entrar en el mundo, pero también murió su relación. Se introdujo la muerte en su matrimonio, se introdujo la muerte en el mundo. Hubo tragedia tras tragedia en sus vidas por medio de la entrada del pecado. Déjame decir una cosita, porque dices, ¿cómo muerte en su relación? Solo piénsenlo. Cuando ellos se comieron el fruto y luego se dieron cuenta de que estaban desnudos, se tuvieron vergüenza, se cubrieron, se escondieron del Señor, y luego tuvieron miedo del Señor. Y luego, ¿cuál es la primera cosa que Adán hizo cuando Dios lo confrontó en su pecado? Digo, ¿quién te dijo que eras desnudo? ¿Comiste del árbol que yo te dije que no comieras? Y la primera cosa que Adán dice, fue la mujer que tú me diste. Entonces, echó doble culpa. Es la mujer, pero fue su culpa, pero también culpa tuya porque tú me la diste. Híjole. Entonces, díganme que no hacemos lo mismo cuando pecamos. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Tenemos vergüenza? ¿Queremos cubrir? ¿Tenemos miedo del Señor? ¿Queremos esconderlo? Y luego queremos echar culpa a otros. Todo. Lo que ellos hicieron, nosotros hacemos hasta hoy día. Entonces, estaba hablando de muerte en la relación. Entonces, piensen lo que Adán y su esposa vivían, solamente conocían una relación perfecta entre ellos, el hombre y la mujer, y ellos con Dios. Y la primera cosa que Adán hace es que le echa culpa a su mujer. En inglés nosotros decimos que esto es arrojar a alguien debajo de un autobús. Así es el dicho en inglés. Entonces, para salvarme a mí, yo te arrojo a ti y el bus te da a ti. Eso es lo que hizo con su esposa. Imagínate, mujeres que me están escuchando, si tú fueras Eva, ¿cuál sería tu respuesta cuando Adán te dijo, fue ella? Oh, no. Hubo una fractura, te lo prometo, hubo una fractura en su relación. Y luego ellos tuvieron hijos, Caín y Abel. ¿Y qué pasó debido al pecado? Caín mata a Abel. Vamos a mirar Caín en unos ratitos en esta mañana. Entonces, primer juicio, separación de Dios, muerte, expulsión del huerto. Y en eso nosotros vemos un segundo comienzo. Si estás tomando notas, segundo comienzo es la creación ahora sin Dios. Ellos fueron expulsados del huerto y es como un volver a comenzar. Ellos volvieron a comenzar cultivando la tierra, teniendo hijos y viviendo en esta buena creación ahora separados de Dios. Y en este, digamos, nuevo comienzo, nosotros vemos una segunda rebelión. Nosotros vemos que el pecado comienza a esparcirse, que comienza a correr por todo el mundo, que hasta leemos en Génesis capítulo 6 de que cada motivo e intención del corazón humano era continuamente malvado. Solo hasta Génesis 6 vemos que todo el mundo
llegó a ser exactamente el opuesto de lo que Dios intentó que fueran. Dios quería que ellos estuvieran en su imagen y en su semejanza. Ahora, todo motivo e intención de su corazón era continuamente malvado. Llenaron la tierra de corrupción y de violencia. Entonces ellos están revelando la humanidad. No se parece nada como Dios. Entonces, con la segunda rebelión viene el segundo juicio. El segundo juicio nosotros leemos en Génesis capítulo 6 y 7 con el diluvio. Dios dice, yo tengo que comenzar de cero. Si tenemos tiempo, probablemente en la semana entrante, quiero hablar un poco de por qué Dios decidió acabar con todo el mundo, menos la familia de Noé. No es solamente porque eran corruptos en sentido de pecado, había otro tipo de corrupción que Dios tuvo que acabar con todo y comenzar de nuevo. Voy a hablar de eso la semana entrante. Entonces, Dios acabó con todo el mundo, menos los que se salvaron en el arca, Noé y su familia y una pareja de cada animal del mundo para que volvieran a multiplicarse y llenar la tierra. Entonces, cuando Noé bajó del arca, nosotros vemos un tercer comienzo. El tercer comienzo es la creación original es reiniciada. La creación original es reiniciada. Nosotros vemos eso en Génesis capítulos 8 y 9. Nosotros vemos, y el autor bíblico, o sea, en este caso Moisés, quiere que veamos a Noé como una nueva creación. Porque en Génesis 1 nosotros vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Espíritu en hebreo es la palabra ruach, que significa viento, aliento, aire y espíritu. Tiene todos esos sentidos en ruach. Entonces, ¿cómo vemos el Espíritu de Dios sobre las aguas? Nosotros vemos que Dios hizo soplar un ruaj, un viento sobre las aguas para bajarlas con la narrativa de Noé. Entonces, nosotros estamos mirando similitudes, ya que ruaj sobre las aguas en Génesis 1 y Génesis 8 y 9. Y luego se va bajando la agua y aparece la tierra nuevamente, igual como Dios separó las aguas de la tierra. Otra vez, Noé sale del arca, ofrece sacrificios al Señor y tal vez dices, ¿cómo que ofreció sacrificios al Señor? Si solo llevaba una pareja, si ¿cómo vamos a tener corderos y cabritas si solo habían dos corderos y dos cabritas y luego Noé los sacrificó? Es simple la respuesta, porque Dios dijo, hay que llevar 7 animal de cada animal limpio. 7, porque Dios sabía que iban a tener que sacrificar. Entonces Dios hasta hizo provisión para eso. Pero cuando Noé y su familia se bajaron del arca, Dios dijo las mismas cosas a Noé que había dicho a Adán. Sé fructífero y multiplíquense y llenen la tierra. Te he dado toda la tierra para comer de sus frutos. Oh, wow, escuchamos todo eso con Adán y lo estamos escuchando nuevamente con Noé. Entonces, Noé es el tercer comienzo, la creación original reiniciada. Pero ¿cómo es el ciclo? El tercer comienzo termina con una tercera rebelión. Nosotros vemos esta rebelión en Génesis capítulo 11 con la rebelión en la Torre de Babel. Más adelante, en la semana entrante, voy a hablar más
de la Torre de Babel. Parece que todo lo que estoy diciendo ahora es lo que voy a decir en el futuro. Pero, como les dije, hay tanto que decir en esto. Vamos a seguir. La humanidad se rebeló en contra del Señor en la Torre de Babel y Dios tuvo que traer un tercer juicio. Y el juicio es confundir sus idiomas y dispersarlos por toda la tierra. Acuérdense que Dios dijo a Adán y a Noé, sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Pero ¿qué es lo que la humanidad dijo? En vez de llenar la tierra, dice que ellos juntaron toda la tierra en un solo lugar y luego construyeron esa torre para hacerse de ellos mismos un Dios. Entonces Dios dijo, no, eso no está bien. Entonces confundió sus idiomas y los dispersó. La dispersión de la gente es Dios obligándolos a llenar la tierra en vez de juntarse todos en un solo lugar. Entonces, rebelión siempre trae juicio. Ahora, solo llegando a Génesis capítulo 12, ya estamos en el cuarto comienzo, el cuarto de 7. Entonces, nosotros vemos el cuarto comienzo con el llamado de Abraham. Y eso es el comienzo de la historia de salvación. La nueva cosa que Dios está haciendo en el mundo. Ahora, como dije anteriormente, ya no estamos enfocados en todo el mundo. Ahora el resto de la Biblia se enfoca con este solo hombre y su linaje. Entonces Dios está comenzando, cuarto comienzo, algo nuevo. Es la creación del pueblo de Dios. Y Génesis marca la transición del enfoque mundial hacia un solo hombre y como Dios obró a través de la familia y el linaje que salió de él. Como le dijo Dios a Abraham en Génesis 12:4, en ti todas las familias de la tierra serán bendecidas. Ahora se enfocó Génesis 1 al 11 en todo el mundo. Ahora está enfocado en un solo hombre con la trayectoria de incorporar a todo el mundo. En ti, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Ahora nosotros vemos en la historia de Abraham la creación de Israel, que voy a hablar más de esto en unos momentos. Pero la creación de Israel, eventualmente a través de Israel vino Cristo Jesús. Pero antes de Cristo Jesús, vemos la cuarta rebelión. Y como Dios enfocó en un solo hombre y su linaje, bueno, hasta el linaje de Abraham se rebeló en contra del Señor. Israel se rebeló continuamente en contra de Dios. Y como siempre, rebelión trae juicio. Y el cuarto juicio es el exilio de Israel a Asiria y Babilonia, que nosotros leemos en final de Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. Y luego los libros bíblicos de Esther, de Nehemías, de Esdras, tienen que ver con su cautiverio o el juicio que Dios obró en contra de su propio pueblo y el retorno de ellos a Israel. Entonces, cuarto comienzo es Abraham, cuarta rebelión es Israel, continuamente en idolatría en contra de Dios, y el cuarto juicio es su exilio de la tierra. Ellos fueron expulsados de la tierra, igual como Adán y Eva fueron expulsados del huerto. Nosotros vamos a mirar a lo largo del Pentateuco cómo Dios siempre está tratando de hacer su pueblo regresar al huerto de Edén. De hecho, eso es lo que es la tierra prometida. Es Dios restaurándoles
lo que Él quería para ellos en el huerto de Edén. Vamos a hablar más de esto más adelante también. Ahora, con el cuarto juicio, el exilio de Asiria y Babilonia, eventualmente hubo un retorno a un remanente de los israelitas de regreso a la tierra prometida en Israel. Con esto viene el quinto comienzo. El quinto comienzo es con el nacimiento de Cristo Jesús. Él es la nueva creación. Dios está haciendo algo nuevo a través de él, la encarnación de Dios en la humanidad. Pero es un estudio sumamente interesante. En Juan capítulo 20, nosotros vemos el principio, en Juan capítulo 20, que es la resurrección de Cristo, nosotros vemos el inicio de la nueva creación. ¿Qué dice Segunda de Corintios capítulo 5? Que si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ya pasó y todo está hecho nuevo. Pero Cristo es el primogénito de la nueva creación y nosotros todos renovados en él. Pero con el quinto comienzo viene la quinta rebelión. Todo el mundo se rebela en contra de Dios. Nosotros vemos eso en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y nadie alcanza la gloria de Dios. Entonces, aunque Jesús vino a redimir el mundo, restaurar el mundo, salvar el mundo, todavía vemos una gran rebelión en contra del Señor. La Biblia en el Nuevo Testamento, primera de Juan, lo designa el espíritu de anticristo, que está vivo y eficaz en el mundo de hoy. Y como siempre, rebelión da lugar a juicio. Entonces, el quinto juicio, Jesús lo tomó por nosotros. El juicio de Dios en Cristo Jesús en la cruz. Dios pagó el precio para nuestras rebeliones. Dios descargó su juicio justo sobre Cristo y Cristo derramó su sangre para que nosotros en él podamos tener salvación. Entonces el quinto juicio es Cristo en la cruz por nosotros. Pero hay un sexto comienzo que todavía no ha pasado. Dos comienzos más, el sexto y séptimo. El sexto comienzo es lo que leemos en Apocalipsis capítulo 20, el milenio. Es cuando Cristo vuelve con sus santos para reinar sobre toda la creación por 1000 años. Esto se lee en Apocalipsis capítulo 20 y los fieles con el Señor reinaremos juntamente con Él por 1000 años. Eso va a ser la era de oro para el mundo. Eso va a ser la mejor época del mundo. Pero también en Apocalipsis 20 hay una sexta rebelión. Muchos se rebelarán en contra de Cristo Jesús después de estos 1000 años. Dice Apocalipsis 20 que durante esos 1000 años Satanás será encadenado y encerrado en el abismo, pero por una corta temporada Dios lo soltará sobre el mundo y él engañará otra vez a las naciones y las naciones otra vez se van a rebelar en contra de Cristo y hacer guerra en contra de él. Entonces la sexta rebelión nos da el sexto juicio. Y el sexto juicio, Satanás es arrojado al lago de fuego para siempre. Gloria a Dios. Y también el sexto juicio es que todos
estaremos ante el trono de juicio de Cristo para rendir cuentas por nuestras vidas. Como dice 2 de Corintios, capítulo 5. Estaremos delante de Él para rendir cuentas por lo bueno y lo malo que hicimos en este cuerpo. Tendremos que rendir cuentas. Por eso, los que no recibieron a Cristo como su Salvador tendrán un juicio eterno. Y los que recibimos a Cristo como Salvador somos perdonados y estaremos con el Señor para siempre. Pero todavía, acuérdense, hay dos juicios. Juicios para el pecado. Esto para nosotros se cumplió en Cristo Jesús. Pero tenemos otro juicio de rendir cuentas por nuestras vidas. Los buenos y los malos, los creyentes, los no creyentes, los impíos y los santos. Todos tenemos que rendir cuentas al Señor y eso es parte del juicio. Ahora, eso es donde culmina toda la historia. Acuérdense, ese es la panorama de la narrativa de la Biblia, la metanarrativa de la Biblia. Hay un último comienzo. En Apocalipsis 21 y 22 se habla de un nuevo cielo y una nueva tierra. Ese es el último comienzo donde nosotros reinaremos para siempre con el Señor, donde no habrá más lágrimas, donde no habrá más maldición, no habrá más muerte. Lo bonito de eso es que este último y séptimo comienzo es que ahora Dios habitará con nosotros para siempre y todo lo hará nuevo y no va a haber más ciclos de juicio, de rebelión y juicio. Solo entraremos en un ciclo perpetuo de bendición por toda la eternidad. Dios al final cumplirá lo que Él quiso desde el principio. La Biblia termina como comenzó, con el mundo entero en su enfoque. Y hasta Jesús indica todo el mundo cuando en Juan 3:16 dice, por tanto Dios amó al mundo. Y Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 dice, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Dios completó la obra y restauró al final lo que Él quería desde el principio. Entonces, eso es solo la mitad de de la lección para hoy. Eso es la meta narrativa. Yo sé que eso fue mucho, tomaron muchas notas, pero quiero ahora comenzar a ver cómo el Pentateuco arregla todo el asunto, toda la meta narrativa y lo hicimos en un panorama amplia. Ahora vamos por las siguientes semanas a detallar lo que es el Pentateuco y cómo Dios arregló la vida y el mundo a través de su tratamiento con Abraham e Israel y Moisés y todo el rollo. Quiero comenzar con el Pentateuco. Comenzar, ya he estado hablando por 40 minutos y digo que ya voy a comenzar. Juan capítulo 5, versículo 37 a 38 y luego versículos 45 a 47. Jesús está hablando y dice, el Padre mismo quien me envió ha dado testimonio de mí. Está hablando a los fariseos y los sacerdotes y los escribas. Dice, ustedes nunca han oído su voz, la voz del Padre, ni lo han visto cara a cara. Y no tienen su mensaje en su corazón porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Sin embargo, Jesús sigue diciendo,
no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará. Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, el autor del Pentateuco, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? Quiero que vean esto. Jesús dijo, si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí porque él escribió acerca de mí. ¿Qué es lo que Moisés escribió? El Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio. Moisés escribió todo lo que está escrito en el Pentateuco, indica a Cristo. Todo lo que se lee en el Antiguo Testamento es cumplido en Cristo. Lamentablemente, hay muchos sectores de la iglesia que quieren deshacerse del Antiguo Testamento, diciendo que no es relevante para hoy. Eso es el Dios del Antiguo Testamento, es un Dios enojón, y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de gracia y amor. Este argumento es un argumento antiguo y ha sido denunciado desde hace casi 2000 años como una herejía. La realidad es que nosotros no conoceríamos a Cristo si no fuera por el Pentateuco. El Pentateuco describe el estado humano, describe el comienzo de la salvación de Dios en el mundo, describe cómo Dios lo destacó y describe las leyes de Dios, lo que Dios requiere de la humanidad, describe cómo Dios trató con la humanidad para forjarlos ser su pueblo. Y 1 Corintios capítulo 10 dice que todo lo que está escrito, acuérdense, Pablo no tenía el Nuevo Testamento en aquel momento, solo tenía el Antiguo Testamento y primordialmente el Pentateuco. Y dice, todo lo que está escrito es para ser un ejemplo para nosotros. Entonces, si Pablo está sacando su teología de Cristo y está escribiendo el Nuevo Testamento, lo está haciendo en base a lo que está escrito en el Pentateuco y también los profetas y los salmos. Pero principalmente el Pentateuco. Después del Pentateuco es la narrativa de la historia de Israel y cómo los profetas trataban de traer a Israel de regreso al Señor. Pero lo mero es el mero Pentateuco. El estado humano, como Dios comenzó la historia de salvación, como Dios trató con Israel, como Dios dio su palabra y su ley, como Dios forjó a un pueblo para ser suyo. Esto es el Pentateuco. Entonces, dice, todo lo que está escrito, todo lo que leemos de Israel, todo en su esclavitud, su liberación, la cruzada del Mar Rojo, como Dios se apareció a ellos, como Dios les dio su ley, sus 40 años en el desierto, todo, dice, todo eso es para nosotros. Y en cierta forma, la historia de Israel es la historia de cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice, todo lo que está escrito es para nuestro ejemplo, para darnos un ejemplo y para que aprendamos. Entonces, este estudio del Pentateuco es un estudio también del corazón humano. Entonces vamos a relacionar las cosas proféticas, las cosas genealógicas, las cosas de Dios tratar con Israel a nuestras vidas también. Todo eso es para nosotros en el Pentateuco. Entonces, ya les di una corta historia de lo que es el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, y estos 5 libros
forman una sola unidad de libros. O sea, sí son libros separados, pero son una sola historia, desde la fundación del mundo hasta el punto en que Israel está por entrar en la tierra prometida con el último discurso de Moisés. Um, no son no son desligados el uno del otro, sino que revelan una historia a gran escala para la redención de la humanidad y un ejemplo para nosotros. Entonces, un bosquejo corto del Pentateuco es el principio con Adán, Noé y la Torre de Babel. Y de ahí Génesis va a los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos de Jacob. Y ahí termina Génesis. De Éxodo a Deuteronomio, leemos acerca de los 400 años en Egipto, leemos de la vida de Moisés, leemos del Éxodo, el escape por el Mar Rojo, la narrativa del monte Sinaí y la instrucción de la ley de Dios, 40 años en el desierto de los israelitas y luego el último discurso de Moisés. Eso es un bosquejo muy simple de lo que es el Pentateuco. El Pentateuco prepara el escenario para el resto de la Biblia. Entonces quiero hablar por los próximos minutos acerca de las genealogías de Génesis y cómo tiene que ver con nosotros, porque las genealogías revelan la historia de Dios y revelan la mano de Dios obrando a través de la gente. Ahora, los autores bíblicos cuando dan genealogías, tanto como el Antiguo como el Nuevo Testamento, no lo hacen igual como nosotros lo haríamos, porque nosotros diríamos, yo soy hijo de mi papá y mi papá hijo de su papá, hijo de su papá, y nosotros iríamos exactamente quiénes son de nuestro linaje, de nuestro linaje. Entonces, si tuviéramos que atravesar 2000 años, ¿cuántas personas estarían en nuestro linaje? Yo no sé cuántos, pero ¿cuántos serían en 10,000 años o 20,000 años en nuestro linaje? Obviamente nosotros no sabemos. Y los autores bíblicos no están interesados necesariamente en decir cada persona por 10,000 años. No, eso sería interminable. Pero ellos usan un método que se llama telescopio. Ellos hacen un telescopio de que cuando dice que fulano era hijo de fulano, tal vez ellos no incluyeron varias generaciones, pero todavía están en el mismo linaje. Entonces, la erudición lo llama como un telescopio de las líneas de tiempo genealógicas. Entonces, la gente, cuando leen Génesis en particular, quieren usar estas líneas de tiempo literalmente, pero es rara la vez que las genealogías bíblicas usan cada persona en cada generación por miles de años. Por lo tanto, contar los años de esas genealogías no significa que Dios creó la humanidad solo hace 6,000 años. Hay muchos que creen que estamos solo a 6,000 años de la creación de Adán, porque cuando sumas los años de cada persona en las genealogías bíblicas, eso se suma a eso. Puede ser, es muy improbable que la suma de estos años en realidad suman a 6,000 años. Pero puede ser que lo que leemos nos da a entender 6,000 años porque
menos porque es el número de hombre y luego el milenio es el séptimo de los miles de años y es el perfecto de Dios. Yo he escuchado estas lógicas, estas líneas de pensamiento y sí tiene algo de, 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 um, de sentido en un sentido espiritual, pero en un sentido físico probablemente han sido más de 6,000 años, es lo más probable. Entonces no puedes decir, no, pues Lamec era de papá de Noé y luego Metusalén y eso y todo eso y solo sumarlo y decir tal cual. Probablemente hay gente que no incluyeron en esas genealogías. Entonces, lo siento si eso revienta todo lo que pensabas acerca de eso, pero es un método común de los autores de antigüedad de usar ese método de telescopio, es decir, porque no están tan preocupados de cada persona en cada generación, están tratando de hacerlos mirar una línea desde, como Lucas, desde Adán hacia Cristo. Sí, tomemos esto en Lucas por un segundito, no quiero desarrollar eso por horas, pero digamos Lucas, tenemos la genealogía de Adán hasta Cristo. ¿Cuántos miles de años de Adán hasta Cristo? Y obviamente, no están usando cada nombre por estos cuantos miles de años. Pero tenemos la genealogía de Cristo, de Adán hasta Cristo. Obviamente no están incluyendo cada nombre. Esto es el telescopio, porque ¿qué está haciendo? ¿Qué es más lo que le importa a Lucas o a Mateo o a Moisés? Queremos que veamos la línea y están tratando de ayudarnos a conectar. Oh, wow, Cristo es el hijo de David, es el hijo de Abraham, también es el hijo de Adán. Eso es lo que Lucas quiere que veamos más que cualquier cosa. Entonces, no voy a prolongar esto más. Entonces, las genealogías ayudan a revelar la obra de Dios y destacan tanto la historia de la salvación de Dios como el linaje real a través del cual toda la tierra será bendecida. Es interesante, nosotros vemos en Génesis muchos linajes de realeza. Adán, que era, por decirlo, el gobernador o el rey sobre la tierra. Pues no había, no había otra, era el único, pero es el que Dios le dio la soberanía, la custodia y el reinado sobre la tierra para servir, para desarrollar y bendecir. Entonces, la simiente a través de la cual Adán tiene la simiente a través de la cual la cabeza de la serpiente sería aplastada. Adán y su esposa, obviamente. Y luego tenemos Noé, el linaje tenemos genealogía de Adán, tenemos los que salieron de Adán. También tenemos la genealogía de Noé, el Noé que fue el hombre justo en su generación. Él disfrutó de un estatus diferente y obviamente Dios obró salvación a través de él y su linaje. Cuando destruyó todo el mundo, Noé, por ser justo en su generación, fue salvado. Y luego tenemos el linaje de Abraham. A través de su descendencia, las naciones serán bendecidas. Hasta dicen en Génesis 17:6 que reyes, Dios le dijo a Abraham, reyes vendrán de ti, que serás padre de muchas naciones y reyes vendrán de ti. El linaje de Abraham, nosotros vemos que, y eso es distinto a cualquier otra genealogía. El linaje de Abraham y sus descendientes es debida a la intervención divina. Dios se demostraba activo
preservando y perpetuando este linaje bendito. Es un linaje dado por Dios, es un linaje milagroso, es un linaje fuera de lo común, es un linaje del cual Dios es activamente responsable, y esta genealogía y linaje de Abraham es distinto a otras genealogías. ¿Cómo? Sara dio luz a Isaac por medio de intervención divina. Ella era estéril, no podía tener hijos. Entonces Dios se encargó de su linaje. Abraham no era estéril. ¿Por qué? Porque se acostó con Agar y salió un hijo. Después de Sara, Abraham se casó con una mujer que se llama Ketura, y con Ketura él tuvo más hijos. Es solo con Sara que no pudo tener hijos. Entonces Sara, desesperada de tratar de hacer la promesa de Dios una realidad, dice: acuéstate con mi sierva Agar. Y Abraham dice: sí, mi señora. Y lo hace. Y tiene un hijo, Ismael. Pero Dios dice: no, este no es el hijo que yo te prometí. Hijo tuyo es, pero no es el hijo de promesa. Y a través de Ketura, después de Isaac, después de la muerte de Sara, tuvo varios otros hijos. Y la Biblia dice que Abraham los envió lejos de la tierra de Isaac y de Isaac. Y ellos llegaron a ser sus respectivas naciones. Pero Abraham a propósito los envió a otras partes, porque él sabía: mi hijo Isaac es diferente. No es Ismael, no son mis otros hijos. Es Isaac quien es diferente, porque él vino de intervención divina como la promesa de Dios. Isaac se casó con Rebeca, y Rebeca también era estéril. Entonces, con intervención divina, dice que Isaac clamó a Dios por su esposa, y Dios abrió el vientre de Rebeca. Entonces Isaac y Rebeca tratando de tener hijos, hasta intervención divina, y nacieron gemelos, Esaú y Jacob. Esaú llegó a ser la nación de Edom, pero Jacob fue el heredero de la promesa de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Esaú despreció su primogenitura, despreció lo que era suyo por derecho, lo despreció. Entonces Dios se lo dio a Jacob. Entonces, pero fue también por intervención divina. Y nosotros vemos que Jacob tuvo dos esposas. Tuvo Lea, su primera esposa, y Raquel, su segunda esposa. Lea tuvo 6 hijos, pero Raquel era estéril. Entonces Jacob clamó a Dios por su esposa, y Dios abrió su vientre, y nació José, y eventualmente nació también Benjamín. José también es linaje de realeza. También José es linaje de intervención divina. Entonces es interesante que con cada uno de esos primeros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, Dios tuvo que intervenir milagrosamente, divinamente, para perpetuar sus generaciones del linaje real, que eventualmente llegaría a ser Israel. Qué interesante eso. Eso es uno de los detalles pequeños que es muy fácil pasar por alto en el libro de Génesis, pero cuando uno lo destaca de esa forma, dice: wow, Edom
y las otras naciones, y el linaje de Noé, linaje de Adán, linaje de Caín, linaje de Set, linaje de cuántas personas habían. No hubo intervención divina, sino con Abraham, Isaac y Jacob. Eso debería decirnos mucho acerca del linaje que saldría de Abraham, Isaac y Jacob. Es por pura intervención divina que esta nación de Israel llegó a ser. Y es este linaje que llevó el pacto, la bendición y la promesa de Dios. Los otros linajes no llevaban esto. Entonces nosotros vemos a José tomar la primogenitura de sus hermanos. No sé si muchos de ustedes se han dado cuenta de esto, pero José llegó a ser el primogénito, aunque él era el 11º de sus 12 hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros leemos en Génesis capítulo 49 de que Rubén, Simeón y Leví fueron los primeros 3. Entonces, Rubén cometió un delito feo. Se acostó con una de las mujeres de su padre. Y debido a este delito, él perdió la primogenitura. Y luego Simeón, entonces la primogenitura pasar a Simeón. O si no, Simeón, el tercero, Leví. Pero Simeón y Leví, ellos cometieron unos delitos bien graves. Cuando en el libro de Génesis se habla de su hermana, como decimos los mexicanos, su carnala, Dina, que un hombre le violó a ella. Y ellos, Simeón y Leví, fueron tan enojados que hicieron un engaño con este hombre, su familia y su pueblo. Y terminaron matando a todos de espada. Entonces, en Génesis 49, Jacob dice, Rubén se acostó con mi mujer. Simeón y Leví cometieron violencia que no deberían de haber hecho. Entonces, esos primeros 3 excluidos. ¿Quién es el cuarto de Lea? Judá. Entonces, en cierta forma, la primogenitura pasa a Judá. Y vamos a ver eso en un segundito. Pero cuando Jacob tuvo a José, ¿qué es lo que hizo a José para airar a sus hermanos? Le hizo una túnica de muchos colores. ¿Por qué? Porque por favoritismo, tal vez un poquito de favoritismo, pero es más allá de solo favoritismo. Es que estaba indicando que él toma la primogenitura de la familia. ¿Por qué? Porque no los otros hermanos de Lea. Por una razón sencilla. José fue el primogénito de Raquel. Entonces, aunque Rubén era el primogénito de todos sus hermanos, José fue el primogénito de su otra esposa. Entonces, la primogenitura la pasó a él. Pero en cierta forma, Judá y José recibieron la primogenitura. Por eso, vamos a seguir con las genealogías. Por eso, en el libro de Génesis, hay 2 genealogías que la Biblia sigue. El linaje de Judá y el linaje de José. Y los 2 son linajes de realeza. Interesante. Que no sigue el linaje de Neftalí o Leví, Simeón o Rubén, no sigue de Gad o Aser, no sigue de Benjamín, sino Judá y José. Judá por ser el primogénito de sus hermanos, aunque era el cuarto por los delitos de sus 3 hermanos mayores, y José por ser el primogénito de Raquel. Entonces, interesante que en todos esos casos, con
Abraham, Isaac y Jacob y los hijos de Jacob, que el primogénito heredará la primogenitura, pero en el relato bíblico, en todas las generaciones de los patriarcas, la primogenitura siempre se transmite al hijo menor. Eso es otra cosa que destaca y diferencia esas genealogías de cualquier otra genealogía de la Biblia. Nosotros vemos que Set, el tercer hijo de Adán, recibió la primogenitura en vez de su hermano Caín. Caín, por haber matado a su hermano, fue expulsado. Ahora Set lo tiene. Isaac, el segundo nacido de Abraham, como dijo mi hijo Samuel cuando eran chiquitos. Mi hijo mayor Joshua dijo, yo soy el primogénito. Y Samuel dice, yo soy el segundo génito. Entonces, el segundo génito es. Pero Isaac es el segundo nacido de Abraham, pero la herencia no se pasó a Ismael, el primogénito, sino a Isaac, el menor. Con Jacob, Esaú era su hermano mayor, pero la primogenitura pasó a Jacob, el menor. Con los hijos de Jacob, no pasó a Rubén, sino a Judá y José, los hermanos menores. Y hasta los hijos de José, Efraín y Manasés. Manasés era el mayor, pero Jacob bendijo con su mano derecha al menor, a Efraín. Por eso siempre en la Biblia habla de Efraín y Manasés, no Manasés y Efraín. Interesante, en cada uno de los linajes del patriarca, el mayor sirve al menor. Es muy interesante eso. Entonces, José es un linaje real, pero Judá es el linaje real. Génesis es en los últimos capítulos, los últimos como 12 capítulos, o no serían, sí, como los últimos 12 capítulos de Génesis, destaca toda la historia de José, cómo Dios lo levantó a un lugar de realeza, cómo sus hermanos cumplieron el sueño de todos ellos postrándose delante de él. Todo eso se cumplió y cómo las familias de Israel llegaron a habitar en Egipto. Entonces, y luego Efraín y Manasés llegaron a ser dos tribus en vez de uno, eran mitades de tribu. La tribu de José se partió en dos porque era tan grande de Efraín y Manasés, porque era un primogénito. Pero Judá es el linaje real. Entonces, durante los últimos capítulos del libro de Génesis, el autor de la Biblia en Génesis 38 desvía de la historia para hablar de una historia bien rara acerca de Judá acostándose con su nuera. Su nuera se vistió de prostituta porque los primeros hijos de Judá eran hombres malos. Dios los mató. Judá entonces no dio su hijo menor para que perpetuara la línea con su nuera Tamar. Entonces ella dijo, pues yo necesito un linaje, se vistió de prostituta y Judá se acostó con ella y ella se embarazó. Sigue el linaje de Judá y Tamar y el hijo que ellos tuvieron juntos. Pero ¿por qué vamos a poner esta historia en Génesis 38 en medio de toda la historia de José y sus hermanos llegando a Egipto? Es fácil, porque quieren seguir el nacimiento de los hijos de Judá. Quieren seguir el linaje de Judá, porque es a través de Judá que vemos el nacimiento del rey David y eventualmente a Cristo Jesús. Entonces, interesante, todo eso es tan interesante que los hijos, que los linajes de José y Judá se destacan en Génesis porque tienen algo que ver con la redención del mundo, especialmente el linaje real de Judá, como dije, David y luego Cristo Jesús. Ahora, es otra cosa que nosotros vemos en las genealogías, que los hijos
deberían ser como sus padres. Eso es algo que si estás prestando atención, tienes que ver. Las generaciones y los linajes llevan ciertas características. Por ejemplo, el descendiente de Caín era Lamec. Y Lamec cometió un crimen similar a su antepasado Caín. Puedes leer eso en Génesis capítulo 4, versículos 23 y 24. Y destaca esto de que Lamec era hijo de Caín o descendiente de Caín. Y Lamec también mata a alguien. Interesante. Vemos a los descendientes portándose como sus padres. Interesante. Y voy a decirte por qué. Pero también dice que acerca de Ismael, el primogénito de Abraham, dice, la mano de Ismael estaba contra todos los pueblos y sus descendientes hacían lo mismo. Interesante, que dice que Ismael era un hombre salvaje y en contra de todos, y sus descendientes hicieron igual. Dice que Isaac hizo las mismas cosas que su padre Abraham hizo y recibió las mismas promesas y mismo pacto que su padre, que Dios le dijo a Abraham, ellos fueron a Egipto y todo eso, y luego fue con Abimelech y sus esposas, y Isaac hizo lo mismo. Abraham cavó pozos y Isaac volvió a cavar los mismos pozos. Y nosotros vemos los hijos portándose como sus papás. Interesantísimo. Los hijos de Jacob engañaron a su padre Jacob acerca de José, acerca de la muerte o la no muerte de José. Así como Jacob había engañado a su padre Isaac acerca de su hermano Esaú, ¿verdad? Sin embargo, aquellos que son contados como los verdaderos de Abraham no tienen nada que ver con el linaje físico. Así como Ismael y Esaú son descendientes de Abraham, pero no son parte de la santa descendencia o linaje real. Aquellos que son hijos de Abraham hacen las obras que hacía Abraham y viven por la fe. Mira lo que dice Jesús en Juan capítulo 8, y con eso vamos terminando. Yo sé que ha sido una mañana larga, pero vamos a leer Juan 8, 39 al 47. Jesús otra vez está hablando con los fariseos y dice, ellos dicen a Jesús, nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. ¡Wow! Como los hijos se portan como sus padres. Seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero padre. Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las obras malvadas que él hace. O sea, ustedes se portan como su padre. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no me creen cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. ¡Wow! Interesantísimo. Esta pauta de genealogía
En Génesis, los hijos se portan como sus padres y luego Jesús lo enseña tal cual. Si ustedes fueran hijos de Abraham, ejercitarían la fe de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Dios, harían las obras de Dios. Pero como ustedes no lo hacen, ustedes demuestran quién es su padre verdadero. Es el diablo. Jesús está redefiniendo su genealogía o la genealogía de Dios. No es por medio de un linaje físico, es por medio de fe y fruto. Los que son hijos de Abraham son hijos que ejercitan la fe. Los que son hijos de Dios son los que producen los mismos frutos de quien es Dios, escucharlo y obedecerlo. Dije, ellos son los hijos de Dios. Y Jesús dijo lo mismo cuando estaba predicando y dijo, y alguien le dijo, Jesús, tu madre y tus hermanos están aquí, quieren hablar contigo. Jesús dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Digo, los que escuchan la palabra de Dios y hacen lo que Él dice, ellos son mis madres y mis hermanos. En esto Jesús completamente da una nueva definición de quién pertenece a Dios y quién es realmente la familia de Dios. Y con eso voy a clausurar. Hay un versículo, bueno, Dios le dijo a Abraham, serás padre de naciones. Y Abraham le creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia porque le creyó. Y Dios dijo, sal y mira las estrellas y a ver si las puedes contar. Así será el número de su descendencia. Escucha eso. Eso es magnífico. Abraham tuvo muchos hijos, Ismael y los otros de Ketura, pero y más Isaac por medio de Sara. Pero hay un versículo donde Dios le dice a Abraham esto, pero es por Isaac que contaré tus descendientes. Aunque Abraham físicamente tiene descendientes por el linaje de Ismael y por el linaje de sus otros hijos, Dios le dijo, no voy a contar ellos entre tus descendientes. Es por Isaac que contaré tus descendientes. Y es por medio de Isaac que llegó Israel y luego eventualmente Cristo Jesús. Y Jesús dice, si ustedes quieren a Abraham por su padre, si dicen que tienen Dios por su padre, entonces los que de veras son de Abraham y los que de veras son de Dios son los que ponen en obra la palabra de Dios con fe. Y nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Quiénes son mi madre y mis madres y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. Son mis madres y mis hermanos. La genealogía de Cristo y de Abraham y de Dios es por fe. Como dijo Dios a Abraham, es por Isaac que contaré tus descendientes. Entonces, el principio del Pentateuco, tenemos muchísimo más que destacar en esta clase, pero hasta en las genealogías podemos ver cómo Dios va creando un linaje santo y un linaje real. Y esto es el principio de el resto de la Biblia. Entonces, ha sido un placer estar con ustedes y nos veremos en la semana entrante. Gracias, Pastor Kyle. Qué hermosa exposición sobre el libro del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero ¿cómo le pareció? Somos hijos e hijas de Dios. Hemos sido escogidos para ser parte de la familia de Dios. Y antes de terminar, si usted disfrutó esta enseñanza, yo le invito a que haga un par de cosas. Usted puede hacer que nuestro YouTube de comprensión de los tiempos sea promovido con algo muy sencillo. Sencillamente, si usted se inscribe a la página de YouTube, usted va a permitir que nuestros programas, nuestras clases, alcancen a cientos de otras personas.
algo que usted puede hacer. Lo otro que usted puede hacer es ir a nuestra página de comprensión de los tiempos y allí hacer una donación. Si usted ha sido bendecido y seguirá siendo bendecido, le invitamos a que tome acciones como esas. Vaya e inscríbase a nuestro YouTube, Comprensión de los Tiempos. Sencillamente diga suscribir y ya usted estará haciendo de hacer que estos programas y clases sean promovidas en diferentes partes del mundo y muchos más sean bendecidos. Sin más, les invitamos a que vengan a nuestra siguiente clase con el pastor Kyle Bauer y sigamos nuestro estudio del Pentateuco. El Señor les bendiga.